Normalmente cuando se habla del concepto civilización, se suele contraponer a, digamos, el concepto orden natural de las cosas sin previa intervención de la razón y la sensibilidad humana en, digamos, pues el planeta o en una parte del planeta. Se contrapone civilización, que es fruto pues de un sistema de reglas y de un orden social creado por la razón humana a, digamos, pues el estado, entre comillas, salvaje, natural de las cosas, que es fruto pues simplemente de pues que las distintas reglas físicas, los instintos que cada especie lleva en su interior, las reglas de la naturaleza en definitiva se limiten a fluir sin que, digamos, aquello que nace de la razón humana, sentido de la justicia, cultura, leyes, etcétera, reglas, interfieran en, digamos, ese, entre comillas, orden natural de las cosas. Y hay gente que, digamos, critica o ataca a la civilización, dice que, bueno, que la civilización es la causa de todos los males, gente, digamos, muy extremista, y que deberíamos volver al estado natural de comunión absoluta con la naturaleza, etcétera, etcétera. Claro, es decir, la cuestión es que hay una obviedad que cualquier persona con dos dedos de frente entiende y que debemos tener muy presente, sobre todo en los meses que nos vienen por delante. Y es que desde el punto de vista humano, la naturaleza no es lo que nos muestran las películas de Disney. La naturaleza puede ser brutalmente cruel. Brutalmente cruel en el sentido de que, pues, hay parásitos que se alimentan del interior de otros seres y que se los van comiendo poquito a poco, causándoles unos dolores insoportables, hasta que matan al huésped y entonces rompen su piel y salen hacia afuera. Hay infinidad de animales que matan a una hembra de otra especie y dejan a sus crías solas y las matan de frío. Hay infinidad de situaciones en la naturaleza en las cuales, fruto de esas reglas básicas que rigen a los seres vivos de alimentarse, reproducirse, que son, digamos, los dos pilares fundamentales que rigen la evolución de toda especie, pues, digamos, pues eso, para que vayan naciendo nuevos individuos y vayan mejorando, entre comillas, etcétera, y la especie vaya mejorando. Pues como consecuencia de eso, como digo, la naturaleza puede ser salvajemente cruel. Simplemente imaginaros lo que sería ser devorados por 1000 hormigas que poquito a poco te van lanzando dentelladas y te van comiendo muy lentamente hasta que mueres. Pues como digo, todo eso se ve en la naturaleza, todo eso sucede en la naturaleza diariamente porque la naturaleza se caracteriza precisamente por eso. Es decir, porque aunque en determinadas especies superiores, como pueden ser los mamíferos, sí que se puede decir que existen unos sentimientos, pues de una madre hacia su hijo, en una vaca, en un león, o sentimientos de comunidad, es decir, de formo parte de una manada y entre todos nos cuidamos. La regla general es precisamente que para alimentarse, pues si hay que matar digamos, a un animal que tiene una cría y hay que dejar desamparada a la cría, se hace. Si soy una colonia de hormigas y tengo que comerme lentamente a mi víctima, que es mucho más grande que yo y que voy a tardar mucho tiempo en matarla porque le voy a ir dando mordisquitos pequeños, lo hago. Y, como digo, lamentablemente ese es el orden natural de las cosas previamente a la intervención del ser humano, que también forma parte de la naturaleza. Claro, la intervención del ser humano lo que hace es, eh, gracias a las capacidades intelectuales que tiene, gracias a su especial sensibilidad para ver lo hermoso y también, bueno, y también puede llegar a ser muchísimo peor que un animal que se guía estrictamente por su instinto, pero precisamente por esa inteligencia y precisamente por esa capacidad para ver la belleza de las cosas y ver el valor de las cosas, el ser humano empieza a moldear el mundo que tiene a su alrededor y empieza a darse cuenta pues, de que hay determinadas cosas que, aunque si nos rigiéramos por la estricta ley del más fuerte que caracteriza a la naturaleza, la ley del más fuerte que lleva a que dos machos de una especie se maten a lo bestia para parearse con una hembra
uno termine desgarrándole la yugular al otro y después de hacerlo monte a la hembra todavía lleno de sangre y con el cadáver del otro a 5 centímetros, el ser humano se da cuenta, el ser humano podría decirse, que es lo que se dice desde el naturalismo, que en su propia naturaleza lleva dentro unas leyes más elevadas, un conocimiento más elevado, una dignidad más elevada, que le lleva a romper con esas leyes de la naturaleza, digamos, ajenas a la propia humanidad, y le lleva a decir, bueno, ajenas, parcialmente ajenas, porque sí, también somos animales y también tenemos esos instintos, pero tenemos esa parte racional que nos lleva a superar esos instintos y a decir, aunque yo tenga dentro ira, rabia, deseo sexual, los mismos deseo de dominar, deseo de alimentarme al precio que sea si tengo hambre, tengo otras cosas, la capacidad de amar, la capacidad de sentir lo que es justo, el sentido de la justicia, que es algo inherentemente humano, que me permiten domar, encadenar esas partes que son comunes a mi especie y al resto de las especies y supeditarlas a esas reglas de justicia, esa parte más elevada que yo tengo. Y con la capacidad intelectual que caracteriza a nuestra especie, también somos capaces de crear herramientas, ciencia, recursos que nos van a servir para ese objetivo de crear un mundo de leyes. Un mundo donde la ley del más fuerte queda, digamos, supeditada a un conjunto de leyes cuyo epicentro es la dignidad, el valor del ser humano y del resto de especies inferiores al ser humano, para darle a cada una el valor que merece, independientemente de si es más fuerte o más débil. Es decir, tienes un valor intrínseco y aunque con base en las leyes de la naturaleza, digamos, ajenas a la razón humana y a la sensibilidad humana, yo podría devorarte, no te voy a devorar, y no porque te haga un favor, sino porque ese valor intrínseco que te caracteriza te da derecho a que no te devore, porque hay un valor superior a la fuerza, hay algo que vale más que la fuerza, que está por encima de la fuerza bruta, y es la dignidad del ser que nace de su capacidad afectiva, de su capacidad racional, de todas esas cosas. Y desde mi punto de vista, como digo, es algo natural, es decir, no es algo artificial. Exactamente igual que el ser humano tiene la capacidad para emocionarse con una obra de teatro, con un concierto, y las obras de teatro y los conciertos no existen en la naturaleza, precisamente por ello, como el germen de esas artes están dentro del ser humano, dentro de la naturaleza del ser humano, también la naturaleza, en la medida en la que son desarrollo de sujeto que posee la capacidad para crearlas, para amarlas. Y yo creo que con la civilización pasa exactamente lo mismo. La civilización, bien entendida, una civilización que, como digo, se basa en la justicia y se basa en la creación de unas reglas cuya piedra angular tiene que ser garantizar la dignidad de los seres vivos, dependiendo de su estatus, ante todo el ser humano y luego el resto de especies que también merecen protección, eh, es algo natural en la medida en la que el germen de ese algo está dentro del sentido de la justicia natural que tenemos los seres humanos y que se va desarrollando lentamente a lo largo de los siglos porque para desarrollarse pues necesita una evolución que lleva mucho tiempo en la medida en la que vivimos en un ambiente en el que, digamos, el frío, el hambre, la violencia, pues van contra eso y por tanto le cuesta al ser humano, digamos, un número elevado de siglos ir puliendo ese concepto de justicia y, digamos, ir creando esa sociedad donde, pues, digamos, el valor del individuo no se basa en la fuerza que tiene, sino en su dignidad intrínseca. Esa es la civilización. Claro, es decir, para que la civilización, la auténtica civilización, sea una realidad, no basta con que tengamos una tecnología muy potente. Es decir, basta con que los pilares de esa civilización, la racionalidad y la sensibilidad que nos llevan al sentido de la justicia y que nos llevan a desarrollar los elementos que necesitamos para crear un orden que garantice esa justicia, pues sean una realidad. Para eso es necesario cultivar esos bienes, cultivar esas capacidades en cada individuo de la sociedad. Y lamentablemente, a día de hoy, por mucho que avance la tecnología, a nivel de civilización,
pues no estamos avanzando en absoluto, sino que estamos retrocediendo bastante. Y se ven muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la pandemia. Es decir, ahora mismo vamos hacia una ola que va a ser la más salvaje de todas las que hemos visto, con diferencia. El mayor número de contagios. Y los partidos políticos, las administraciones, no están teniendo el coraje de imponer las medidas restrictivas que son precisas para garantizar que se minimicen las víctimas y que no estalle el sistema hospitalario. No lo están haciendo porque anteponen los votos a la dignidad de los ciudadanos, anteponen los votos a los derechos de los ciudadanos y no quieren asumir el coste electoral de imponer restricciones en la vida. Y esto en un contexto en el que estamos ante una variante, la variante Omicron, que se contagia de una forma absolutamente impensable. Es decir, un nivel de reproducción tremendamente superior a las anteriores variantes y de los virus más contagiosos que jamás se han descubierto. Y que está provocando pues, que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hayamos pasado de 1.000 a 8.000 casos diarios en un tiempo récord. Y que la descerebrada sin escrúpulos de Díaz Ayuso estuviese diciendo hace 2 días que había que hacer cenas de Navidad y ayer compareciese diciendo que la cosa es seria y que había que controlarse. Para que ella diga eso, como tiene que estar la cosa. Y lo estamos viendo, pues en fin, en infinidad de comunidades autónomas, en infinidad de países extranjeros, se están alcanzando cotas de contagio tremendamente superiores. Dicen, no, es que la variante Omicron es menos dura que las otras, menos... no está claro que sea menos dura. Y lo que sí está claro es que si antes había 100.000 contagios y ahora hay 500.000 contagios, aunque sea menos, los efectos sean menos graves, es decir, tenga un impacto menos grave en la salud humana, pues la reproducción exponencial de contagios va a llevar a que los hospitalizados sean cada vez más, a que los hospitales revienten y a que no solamente la gente que tenga esa variante, que bueno, eso se está viendo en Murcia, es decir, estamos todos los días con 12, 15, 20 hospitalizados más que el día anterior. Hace pocos días tuvimos 40 y pico hospitalizados en un día, que eso en Murcia hacía siglos que no lo veíamos. Claro, es decir, incluso más allá el daño, es decir, que le causa al sistema sanitario el colapso de pacientes de coronavirus y más allá de las lógicas muertes que se van a producir de una parte de uno de esos contagiados, hay que pensar también en las personas que necesitan asistencia sanitaria por un cáncer, por una perforación de estómago, por una apendicitis, por tantas cosas y que no la van a poder tener o la van a tener en unas condiciones tremendamente deficientes porque no hay recursos materiales para poder atender esto. Entonces, claro, con esto percibo yo por lo menos, que nuestro nivel de civilización no es en absoluto avanzado. Es decir, que si somos tan estúpidos, tan irracionales, como para, vamos, yo es que hablo con gente que digo, pero este hombre es imbécil. Que dice, no, es que si, aparte de los idiotas que dicen que el virus no existe, lo que dicen, no, es que si eres positivo y abrazas árboles y miras al cielo y dices qué bonitas son las nubes, no te contagias. Digo, bueno, pero usted es imbécil. Váyase a mitad de la selva y póngase delante de un león. Y cuando el león se le tire, diga, oh, hermano león, te quiero mucho. Te va a devorar igual. Es decir, ya digo, que lamentablemente el nivel de racionalidad, el nivel de sentido común, el nivel de cultura, de conocimiento, de espíritu crítico es la clave de la civilización. Y en nuestra sociedad hay muchísima gente que no lo tiene. Desde los descerebrados estos que te dicen que amando a la naturaleza no te vas a contagiar, a la gente que directamente no piensa y que dice, ah, yo me lo voy a pasar bien. Como uno que me decía, es que no es justo que después de tanto, de un año y pico, no pueda hacer una cena de Navidad. Y digo, pero es que no te das cuenta de que cuando hablamos de parásitos o de depredadores de la naturaleza, el concepto de justicia no existe. Es como si te persigue un puma y te pones delante de él y dices, no es justo que me devores. Y yo te mirará, dirá comida y te comerá. Es evidente. Pues como digo, el hecho de que no tengamos la capacidad de sacrificarnos para evitar que miles de las personas que forman parte de nuestra sociedad mueran, siendo evitable su muerte, demuestra que nuestro nivel de civilización está tremendamente, es tremendamente deficiente. Y en gran medida, pues ya digo, esto surge de la falta de cultura, de la falta de espíritu crítico, del buenismo, que el buenismo es tremendamente malo. Es decir, porque yo siempre lo digo, hay que ser idealista, hay que creer en la dignidad del ser humano, en los derechos humanos, luchar a muerte por ellos, pero hay que ser realista. Y si, por ejemplo, un tío te está apuntando a la cabeza con una pistola,
y te está diciendo te voy a disparar en cero coma, pues, en fin, el que tú le digas eres mi hermano, dame un abrazo, no va a servir para nada. Es decir, y con esto pasa exactamente lo mismo. Es decir, hay que tener muy presente que vivimos en un planeta cuyas leyes de la naturaleza son brutalmente crueles. Los parásitos son uno de los seres vivos más monstruosos que existen y que más daño hacen. Y el virus es un parásito. Y el virus tiene sus propias leyes. Te veo, te contagio. Y lo que tú puedas decir de no es justo, no es bueno, te quiero porque somos hijos de la madre naturaleza, no va a servir de nada. Y tienes que tener el coraje y la madurez para, si hace falta, controlarte, si hace falta no salir, si hace falta cancelar una cena de Navidad, hacerlo. Y no se acaba el mundo, no se acaba el mundo. Es decir, nuestros abuelos tuvieron que vivir la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española. Eso fue infinitamente peor. Y lo vivieron y lo pasaron. Y por el hecho de que 2 años no podamos hacer una cena de Navidad, pues no nos vamos a morir. Y bueno, y otra cosa de esta semana que también me ha hecho pensar que nuestro nivel de civilización está bastante limitado, pues fue el tema de, tras la muerte de Verónica Forqué, el suicidio, que bueno, yo nunca había visto Masterchef, pero me puse a mirar vídeos de internet, de lo que era Masterchef, de los momentos más. Y claro, me recordó muchísimo un capítulo de Black Mirror. Black Mirror es una serie distópica que, pues, vamos, si no la habéis visto, vedla porque os va a encantar. Una serie distópica que sobre lo que reflexiona es, pues en fin, sobre los males de esta sociedad, planteándolos en una sociedad del futuro donde la tecnología se ha disparado infinitamente más de lo que ahora, pero el nivel de civilización es todavía más bajo que ahora. Eh, y había un capítulo que iba pues, de una sociedad, digamos, distópica del futuro, donde a la gente la tenían controlada con la televisión. Y la gente trabajaba para conseguir unos créditos virtuales que los podía dedicar pues, para ver programas de televisión que le entretuvieran, etcétera, que había que pagarlos con esos créditos. Y al que guardase muchos créditos, podía comprar un billete para irse al programa estrella de la televisión, que era como una operación triunfo, para mostrar sus habilidades y si gustaba lo convertirían en una estrella. Y resulta que uno de los protagonistas, pues bueno, compra ese billete, se lo va a regalar a una chica, la chica creo que muere, no lo recuerdo bien porque lo vi hace mucho tiempo, como consecuencia de una serie de circunstancias. Total, que el pobre hombre, como consecuencia de todo aquello, va destrozado, absolutamente destrozado, emocionalmente. Se pone delante de los tíos, consigue llegar al programa de televisión y les dice que se pone un puñal en el cuello y les dice que se va a quitar la vida allí, pues en fin, es decir, les cuenta toda la historia de lo que le ha pasado a la chica, las tremendas injusticias que hay, etcétera, etcétera, y pues eso, es decir, es un momento en el que la persona se ve absolutamente superada por los acontecimientos, está con una crisis de ansiedad brutal, todo el dolor que lleva encima se le cae encima y se pone el cuchillo en el pecho y grita, en el cuello y gritando dice que se va a suicidar. Total, que el jurado de la Operación Triunfo le empiezan a aplaudir y le dicen, eres un artista, te queremos con nosotros. Y el hombre, al final, termina la serie con que el hombre se acaba volviendo millonario a cambio de tener un programa donde todos los días se pone el cuchillo en el cuello y hace como que se va a suicidar, porque eso a la gente le gustaba mucho. Y la gente se conecta todos los días al programa para ver si ese día se suicida definitivamente. Claro, es decir, cuando os he dicho antes que los seres humanos somos capaces de superar, digamos, las leyes naturales que rigen al resto de seres vivos y ser muchísimo mejores, es decir, tener hambre, ver a una cierva con su cría y no matarla por amor a la cría. Es decir, pero del mismo modo que somos capaces de eso, también somos capaces de lo peor, de hacer cosas infinitamente peores. Y dentro de esas cosas infinitamente peores está el sadismo. El sadismo que, pues por desgracia, a los seres no es propio del resto de animales, los animales matan para comer y punto, pero regodearse en el dolor es algo que lamentablemente muchos seres humanos hacen. Y ese regodearse en el dolor para sentirte tú mejor, por el morbo, porque yo creo que hay gente que lo hace por el mero morbo, hay gente que le gusta osar en la mierda, y hay gente que tiene una vida asquerosa y dice, pues viendo cómo humillan a este me siento algo mejor y no me siento tan asqueroso.
pues suceden cosas como que personas con evidentes problemas mentales como Verónica Forqué les someten a una presión absolutamente salvaje en un programa de televisión para que se vean esos problemas mentales, para que se vea cómo sufre, para que se la vea totalmente superada y para que pues, la gente se ría o diga, mira, mi vida no es tan asquerosa porque este está peor que yo. Eh, Desde luego no es muy civilizado. Desde luego demuestra pues, que hay carencias muy grandes que esta sociedad tiene que superar y demuestra, como digo, que una sociedad pues, puede tener unos rascacielos muy grandes, puede tener una tecnología grandiosa, puede tener una ciencia súper moderna, pero la civilización es más que eso. La civilización es identificar la dignidad de cada individuo y crear un sistema, un orden que garantice esa dignidad, unas leyes que garanticen esa dignidad y que sirvan para sacar lo mejor de cada sujeto, para que exprima su potencial, para que saque lo mejor de sí. Y lamentablemente esa civilización que se basa en el respeto a la dignidad del individuo en nuestras sociedades, como demuestran estas cosas, por falta de madurez, por falta de cultura, que muchas veces la propician los políticos porque es muy fácil manipular a un pueblo inculto, a un pueblo embrutecido, pues nos aleja de lo que es la verdadera civilización y bueno, espero que sobrevivamos todos a esta ola de coronavirus que nos viene encima y espero que en los próximos siglos pues podamos profundizar en esa civilización que a día de hoy pues tenemos un poco, digamos, nos pilla bastante lejos por desgracia. Bueno, gracias por escuchar.